Muy buenas, bienvenidos una semana más a Café y Hierros, la charla sobre entrenamiento, alimentación y mindset desde una perspectiva simple y flexible. Y esta semana, ya que estamos en veranito, estamos siendo más flexibles con el tema de comidas, estamos comiendo más fuera, estamos preparándonos menos alimentos en casa. Hay algo de lo que quería hablar, es un tema bastante importante. Es algo a lo que en la sociedad actual nos hemos habituado, quizás en exceso. Lo tenemos presente en mucha comida preparada, lo tenemos también presente en muchos alimentos, aunque sean también naturales, pero es cierto que es un aditivo, por así decirlo, es un componente que se añade a mucha comida que podemos encontrar, ya bien sea en Burger King, ya bien sea en distintos restaurantes de hamburguesas, ya bien sea, por ejemplo, en restaurantes chinos. Es muy utilizado, habrá personas que ya lo conocen de más y de sobra, otras personas lo han escuchado un montón de veces pero tampoco saben muy bien lo que es. Bueno, en definitiva, estamos hablando del glutamato monosódico. He recibido preguntas y cuestiones acerca de lo que pienso yo sobre este componente, lo que es, si es peligroso, si no, si se puede consumir, si habría que estar alerta sobre los ingredientes que contienen ciertos preparados por si acaso también lo incluyen. En definitiva, vamos a hablar un poco acerca de esto, sobre todo también de cómo surgió y de a día de hoy, si es seguro, si no es seguro y un poco lo que sabemos. Bueno, como siempre, antes de nada, te recuerdo que me encuentras en mi web ivyamazares.com. Ahí te echo una mano con tu entrenamiento, con la alimentación, te ayudo a ganar músculo, a perder grasa y, en definitiva, a obtener una recomposición corporal. Además, ya sabes que cada 15 días, además de estos podcasts, pues escribo una newsletter que envío directamente a la bandeja de entrada de todas las personas que están suscritas. Y si tú quieres recibir esos mails para ampliar toda esta información y saber un poquito más, lo puedes hacer en lifters.es. Lo dicho, para empezar, el glutamato monosódico como tal es una sal del ácido glutámico. Es uno de esos aminoácidos no esenciales que podemos sintetizar nosotros mismos y que aparece, por ejemplo, en las etiquetas de algunos alimentos con el código E621. Si, por ejemplo, vais a un alimento preparado y contiene este código, entonces eso es que tiene glutamato monosódico. Vamos a ver más adelante si es más o menos recomendable. ¿Pero de dónde viene este glutamato? Bueno, pues al principio del todo, este aminoácido fue aislado por el bioquímico japonés Kikunae Ikeda, quien estaba intentando identificar un sabor que nunca se había descrito, nunca hasta entonces. Teníamos, por ejemplo, el dulce, teníamos, por ejemplo, el salado, el ácido, el amargo, pero había otro sabor que estaba intentando identificar y que hasta la fecha no se había hecho. Al final, este bioquímico japonés descubrió que provenía del glutamato y lo llamó umami. Seguramente muchos ya conozcáis que el umami es uno de los 5 sabores básicos junto a estos que he comentado anteriormente. A partir de ahí es verdad que se han estudiado distintas sales del ácido glutámico buscando que fuera fácilmente comercializable. Por ejemplo, así se llegó al glutamato monosódico, que es soluble, cristalizable y con aspecto muy similar a la sal. De hecho, a día de hoy la producción mundial de este glutamato monosódico se realiza a partir de la fermentación de azúcares. Lo más curioso de todo es que este glutamato monosódico por sí solo, como tal, no tiene mucho sabor. Sin embargo, si lo combinamos con diferentes platos, con otros sabores, armoniza mucho el resultado final. ¿De dónde viene toda esta polémica con si el glutamato es malo, si es bueno? Bueno, pues esto nos tenemos que remontar a 1968, cuando un médico estadounidense de origen chino publicó una comunicación científica en una revista describiendo una serie de síntomas que experimentaba tras una comida en un restaurante chino. Se experimentaba, por ejemplo, rigidez muscular, palpitaciones, una debilidad, se sentía muy mal. Esto, en cierto modo, lo achacaba a que podría ser por la salsa de soja, que podría ser el vino o incluso también el glutamato monosódico. Por eso, el conocido síndrome del restaurante chino surgió a partir de esto. Es verdad que tras esa publicación hubo cientos y cientos de testimonios que confirmaban esos síntomas. Muchas personas dijeron que, oye, ellos después de ir a un restaurante chino y de comer esa comida, pues sentían también esas palpitaciones, esa debilidad, esa rigidez muscular, en definitiva, que se encontraban mal, no se encontraban nada bien. A partir de ese momento, es verdad que han existido muchas corrientes, tanto a favor como en contra del glutamato monosódico, pero lo cierto es que a día de hoy este aminoácido es utilizado en muchísimos restaurantes, por no decir en la gran mayoría de restaurantes chinos y de otro tipo de restaurantes. Si nos vamos a un Burger King, pues va a haber también ese glutamato monosódico. Si nos vamos a un McDonald's, pues más de lo mismo.
Sea el restaurante que sea, incluso restaurantes más tradicionales, pues también utilizan este glutamato sin ningún tipo de problema. Y también lo cierto es que hay personas que son sensibles a este glutamato y tras su consumo manifiestan problemas de ese tipo, de sensación de malestar, de rigidez muscular, en definitiva, que no les viene nada bien. A partir de aquí, ¿qué conocemos a día de hoy? ¿Qué estudios tenemos? Bueno, pues tenemos estudios que han vinculado el consumo de glutamato monosódico con, por ejemplo, cardiotoxicidad, con hepatotoxicidad, con neurotoxicidad, inflamación crónica, síndrome metabólico. En definitiva, la lista es bastante grande. Por otra parte, hasta donde sabemos, a día de hoy el glutamato monosódico es considerado seguro por todas las agencias alimentarias. Así que tenemos aquí dos puntos muy opuestos. Por una parte, estudios que nos dicen que es realmente perjudicial. Por otra parte, agencias alimentarias diciendo que se puede consumir sin ningún tipo de problema. Si nos vamos, por ejemplo, a una revisión de estudios que se llevó a cabo en 2019, en el que evaluaron diferentes artículos de los últimos años sobre los efectos perjudiciales de este glutamato monosódico, se publicó que no son concluyentes por un mal planteamiento de estos estudios, ya que era necesario llevar a cabo más ensayos tanto clínicos como epidemiológicos en condiciones más adecuadas. También se ha acusado a este aditivo, por ejemplo, de favorecer la obesidad al aumentar el consumo de alimentos por alteraciones en la regulación del hambre y la saciedad. Si nosotros tenemos un alimento que nos sacia menos y que tiene cierto poder de adicción, evidentemente vamos a comer mucho más y esto va a hacer que engordemos de forma más sencilla. Así que, con todo esto en la mesa, lo que tenemos claro es que hay un pequeño porcentaje de la población que es sensible al consumo de este glutamato monosódico y que, por ejemplo, tras ingerir algún alimento que lo contiene, pues experimentan dolor de cabeza, enrojecimiento de la piel, náuseas, hormigueo, debilidad, en definitiva, estos síntomas. Estas personas, si por ejemplo tú te incluyes en una de ellas, debes de consultar también las etiquetas de los alimentos en busca de ese glutamato o, como comentaba al principio, si no lo ponen por ese nombre, con el código E621 también lo vas a poder identificar rápidamente. Pero como decía al principio del episodio, este glutamato monosódico también lo podemos encontrar de manera natural en diferentes alimentos, por ejemplo champiñones, tomates, espárragos, brócoli, nueces, anchoas. Lo podemos encontrar ahí, lo que pasa que evidentemente las cantidades o las concentraciones son mucho menores que no lo que podemos encontrar, lo que se añade de manera adulterada a una hamburguesa, a una pizza, a por ejemplo en un restaurante chino a la comida o en diferentes preparados, por ejemplo en las típicas sopas instantáneas que podemos encontrar en cualquier supermercado. Así que te diría que, por ejemplo, a día de hoy, con lo que sabemos, si eres una persona que experimenta ciertos problemas o ciertas sensaciones de malestar al ingerir este aminoácido, bueno, pues consúmelo lo menos posible o directamente elimínalo de la alimentación. Para el resto de personas no supone ningún problema, aunque mi recomendación es que tampoco se abuse de él. Por ejemplo, no podemos incluirlo en todas las comidas, en todos los alimentos, porque al final, aunque es verdad que no tenemos todavía demasiados estudios que vean a largo plazo sus resultados, pues es mejor ser algo precavido. Pero como digo, esto no significa que por comer una hamburguesa de vez en cuando que contenga glutamato monosódico sea un problema. Y no significa que si, por ejemplo, algún alimento lo contiene y lo consumes de forma esporádica, puntual, o una vez a la semana, o una vez cada 3 días, pues tampoco va a pasar nada. Así que simplemente tendría esto en cuenta. Esto es un poco de dónde viene, de dónde surge. Al final es un potenciador del sabor muy conocido, muy utilizado a día de hoy, que se usa en la gran mayoría de las cocinas del mundo. Y simplemente tendría en cuenta si, por ejemplo, soy una persona más o menos sensible a ese potenciador del sabor y en base a eso trataría o bien de eliminarlo por completo de mi alimentación o de consumirlo de forma puntual, pero nunca abusar de este tipo de cosas. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar en este episodio de Café y Hierros acerca del glutamato monosódico. Espero que haya quedado resuelta la duda acerca de si es seguro o no es seguro consumirlo. Es verdad que necesitamos todavía más estudios, pero bueno, irán saliendo con el paso del tiempo. Aquí os los contaré en Café y Hierros. Os recuerdo de nuevo también que me encontráis, si queréis ampliar este episodio, en ivyamazares.com. Ahí tenéis mucha más información acerca de alimentación y entrenamiento. Y nada más, espero que os haya gustado el episodio, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo nuevo y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.